Olá, meus Hola mis amigos, amigos, muito muy bom buen dia. día, Que Deus que abençoe Dios los bendiga a todos os que los que creem creen e y somente os que solamente creem. los que Aliás, creen. Es más, a la bênção de bendición de Deus Dios não é para no es todos, para todos, apenas para apenas aqueles que para aquellos creem. que creen. Eu lembro quando Yo me Jesus foi acuerdo no cuando tanque de Jesús fue al Siloé, estanque del Siloé, ali havia muitos doentes, allí había muitos muchos enfermos, enfermos, mas pero Jesus só Jesús curou o solo curó a paralítico, un paralítico, só solo um un paralítico. paralítico. Qual o Fue el critério que criterio, Deus tem ¿cuál fue el criterio para que abençoar Dios as tuvo pessoas? para O bendecir las critério que personas? ele El tem criterio que é Él a tiene es la humildade. humildad. Quando ele Cuando Él encontra a encuentra la pessoa persona humilde, humilde, ele Él se se revela. revela. Quando ele Cuando Él encontra a encuentra la pessoa persona orgulhosa, orgullosa, ela não ella tem, no tiene nada. deixa para lá. Por Ella quê? la deja Porque para un os lado. Porque los orgulhosos, os orgullosos, los pedantes, pedantes, os que se los que acham se alguma piensan coisa, ser alguna com cosa, certeza con não vão certeza alcançar no van a os alcanzar favores de los Deus, favores de porque Dios, os porque favores de los Deus favores de Dios dependem dependen de humildade. de la humildad. A pessoa tem que La persona tiene que reconhecer reconocer que ella no es nada, que ela é que ella es simplesmente simplemente un cero a la izquierda. En Enquanto ela não cuanto ella no conhecer, reconozca, não no se se reconhecer reconozca como una persona que no es nada, ella va a sufrir y Dios no va a poder hacer nada. Entonces Dios espera que las personas que están sufriendo, gimiendo, padeciendo, tengan una actitud humilde, de humildad. E infelizmente, ni todos son así. La mayoría no lo es. Entonces cuando Dios habla allá, el apóstol Santiago habla que Dios dio la fe para los pobres. Para los pobres. Él dio la fe para los pobres. Los pobres son aquellas personas que normalmente son humildes. No quiere decir que todos los pobres sean humildes, no. El pobre humilde tiene fe. Allá en Habacuc, el Señor dice así: he aquí que su alma está orgullosa. No es recta en él. Quiere decir, está hablando del orgulloso. Pero con respecto al justo, el justo vivirá por su fe. Entonces es así. Dios nos da la medida de fe para cada uno de nosotros. Usted tiene una medida de fe, yo tengo la mía, cada uno tiene su medida de fe. No quiere decir con eso que haya, digamos, superioridad en mi fe con respecto a la suya. No. De repente su fe, aunque sea insignificante, bien menor que la mía, usted puede hacer cosas mucho mayores. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios para los humildes, para los orgullosos no. Por eso es que los ricos en su mayoría, pienso yo, no son salvos. ¿Por qué? Porque ellos se apoyan en sus riquezas. Ellos son orgullosos, como el rico del caso del rico y Lázaro. El rico, él confía en su riqueza hasta el último suspiro de su vida. Quiere decir, él no se suelta de su riqueza, y por causa de eso, él sufre un infierno, los dolores y tormentos de ella. Pero los pobres, que son humildes, al conocer la palabra de Dios y aceptar al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, el Señor de sus vidas, entonces estos son salvos por su fe. Entonces es la fe
que nos da la gracia del perdón, es la fe que nos da la gracia de las bendiciones de Dios. Entonces usted que nos está viendo en este momento, con problemas, dificultades, con cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea la dificultad, pero usted es una persona humilde, entonces su fe es suficiente para dar un revés en esta situación. ¿Por qué? Porque usted tiene condiciones de llegar delante de Dios solito, solita, sin necesitar de nadie que sea. Usted va para un lugar más así reservado, aún en el baño, y hable con Dios. Él va a oír su voz, su oración, desde que usted sea humilde delante de Él. Desde que usted reconozca que usted no es nada, 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 nada. Entonces, mi amiga y mi amigo, ese es el gran secreto de la fe. Cuando nosotros tenemos y colocamos en acción, sale bien. Ahora, claro, usted puede preguntar así, obispo, pero ¿por qué tanta persona tiene fe en Dios? Tantas religiones, personas que tienen una fe y tal, tal, tal. Y no viven una vida desgraciada. Porque ellas mezclan la fe que tienen con la emoción. Ellas tienen fe en la hora de la música, tocar y cantan un himno bonito, ellas lloran. Ellas sienten la fe. Entonces ese tipo de fe no trae resultado ninguno. Ese tipo de fe solo calienta al sufrido, pero no resuelve su problema. Entonces usted dice sí en la hermosura, con la música gospel, y usted se queda oyendo el día entero, bla, bla, bla. Entonces usted queda impregnada de aquella música, de aquella melodía, de aquella canción. Aquello toca dentro de su corazón. Y usted queda alegre, liviana, usted queda liviana, liviano, pero no resuelve el problema, que es la mayoría de los creyentes, es la mayoría de ellos, que apoyan su fe en las emociones. Entonces, así siendo, no va a resolver, no hay forma. La fe inteligente, la fe racional, la fe que es bruta, la fe que Dios nos da, es una fe dura. Ella exige sacrificios. Ella exige que la persona haga sus sacrificios. Usted verifica, por ejemplo, mi amiga y mi amigo, la historia de Israel muestra eso. Dios se manifestó, habló con Abraham, pero Dios no facilitó la vida de Abraham. No facilitó. Él tuvo que andar, salir de Aram para Canaán a pie, llevar a aquellas personas que estaban con él, niños, viejos, etc. Y él fue, amiga, en la base del sufrimiento. Cuando el pueblo de Israel se desenvolvió allá en el Egipto y fue esclavizado en el Egipto, y cuando Dios lo sacó del Egipto, Dios lo sacó por el camino más difícil, el camino del desierto. Es que usted no conoce, usted no sabe lo que es el desierto del Sinaí. El desierto del Sinaí es algo así insoportable para vivir en los días de hoy. En aquellos días, las personas ya estaban acostumbradas con el desierto. Pero nosotros quedamos allá un periodo y no fue fácil. Nosotros andamos allá en las piedras, aquellas piedras. Mire, usted no tiene idea de la dificultad. No tiene la mínima idea. Y eso que nosotros fuimos de carro, de bus hasta cierto lugar, y después tuvimos que agarrar un carro porque el bus no pasaba, tamaña la dificultad. Y oiga, fue un infierno.
pero es el camino que Dios escogió. Dios no facilita, no piense usted que la fe, esa fe emotiva o la fe sensacionalista, hace que la persona estar fuerte para enfrentar las batallas. No, de manera ninguna. Cuando la persona tiene una fe fundamentada en la palabra de Dios, no fundamentada en las poesías, no fundamentada en las emociones, pero fundamentada en la palabra de Dios. Entonces ella observa que realmente la fe exige sacrificios. Sacrificios. Usted tiene que sacrificar. Usted tiene que despojarse de su voluntad. Usted tiene que despojarse de sus beneficios. Usted tiene que despojarse de sus comodidades materiales y colocar el pie en el camino. Y va a herirse sus pies, va a herirse, pero va a llevarlo a usted a la tierra prometida. Entonces, mis amigos, tengan esa conciencia. Guarde esto que estoy hablando para usted. Dios nunca facilitó para el pueblo de Él, para los héroes de la fe en el pasado. Dios no facilitó para mí. Para mí siempre muy difícil todo. Costoso, penoso. Nosotros encontramos muchas dificultades. Pero la fe era tan sólida que las dificultades no nos desanimaban. Por el contrario, la fe nos daba más certeza, y cuando nosotros caíamos, tropezábamos, caíamos y nos heríamos, entonces la fe crecía, porque ahora que yo estoy llegando cerca de mi objetivo. Es así la fe. Yo me acuerdo que cuando nosotros subimos el monte Sinaí una vez y yo tropecé, caí y me herí la pierna, sangré y todo y salí cojeando. ¿Y sabe qué pasó? Cuando aconteció en aquel momento, en aquel incidente, yo me animé, yo me fortalecí. Ahora, si yo estuviera subiendo el Sinaí con la guitarra en la mano, cantando, tocando la música, aleluya, 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 si yo me caigo en ese momento, yo iría a quedar muy indignado. Yo quedaría decepcionado, frustrado, porque mi fe emotiva no da para soportar, para enfrentar, para confrontar el mundo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo malo, en un mundo demoníaco, en un mundo injusto, ingrato, cruel. Nadie es de nadie. En este mundo solo quien es de Dios, quien no es de Dios es del diablo, y quien es del diablo quiere perjudicar a aquellos que son de Dios. Y usted aún tiene que amarlos, y usted aún tiene que ayudarlos. Entonces, esa es la ley de la fe. Usted tiene que perdonar para ser perdonado. ¿Sabe qué es eso? Las personas le hacen mal a usted, destruyen su matrimonio, destruyen su vida, todos sus sueños, etc. Y usted aún tiene que perdonarlos. Esa es la fe. Porque si nosotros no perdonamos, si nosotros no usamos la fe para perdonarlos, entonces esa fe no sirve. Esa fe vagabunda, es una fe prostituta que se vende, es una fe falsa. Entonces, amiga, ponga su cabeza en el lugar. Es por eso que Jesús dice: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz. La cruz es muerte, cruz es sacrificio, cruz es dolor, cruz es negarse a sí mismo, es negar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Tome su cruz.
ven y sígueme. Andar en los caminos de Jesús, usted tiene que tener fe sólida, una fe fundamentada. Esa fue la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Israel. Esa fue la fe de sus hombres, la fe de Gedeón, la fe de Moisés. Usted ya imaginó a Moisés. Tenía ya 2, 3 millones de personas para conducir a aquel pueblo inmenso, cada uno con sus problemas. Imagine, juntando 2, 3 millones de personas, son 2, 3 millones de multiplicado por otros tantos millones de problemas. Y Moisés, la Biblia habla que él era manso, pero en el momento de su prueba, él aguantó. La presión era muy fuerte. Entonces, si usted quiere alcanzar el cielo, quiere resolver sus problemas aquí en la tierra, es la fe. Usted quiere alcanzar el cielo, es la fe. Pero no una fe religiosa, una fe calidosa, aquella fe, ¿sabe? Aquella fe regular, aquella fe a media boca. Eso no sirve. Entonces usted se va a engañar mientras usted tuviera esa fe. Es bueno. Usted puede decir así, es bueno escuchar aquella música. Yo también pienso eso. A mí me gusta mucho la música. Aprecio mucho, mucho, mucho. Pero yo sé que si yo quedo escuchando música, bellas canciones, yo voy a quedar con el corazón blando y mi fe va a quedar blanda también. Esa es la realidad. Entonces yo no voy a poder enfrentar mis adversarios, que es el diablo y sus hijos. Pero cuando la persona tiene una fe sólida, ella sabe que sacrificar, ella sabe que tiene que sacrificar. No es sacrificar solo dinero, ofrenda, eso es lo mínimo, eso no es nada. ¿Quién diera que nosotros tuviéramos que sacrificar solo ofrenda? Sería una maravilla, sería un mar de rosas, pero no, usted tiene que sacrificar su pecado, tiene que sacrificar la amante usted tiene que sacrificar su voluntad, usted tiene que sacrificar sus vanidades, usted tiene que sacrificar sus futilidades, sus babosadas, usted tiene que sacrificar todo eso. Y si usted no sacrifica, usted va a perder. Si usted sacrifica, entonces usted muestra para Dios que su fe está fundamentada en su palabra. Dios los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús. Yo espero que haya ayudado a ustedes. Espero que haya abierto la mente de alguien o caído la ficha de alguien. Pero yo estoy aquí para ayudar, para pasar para ustedes, pasar adelante para que lo que Dios me ha dado es para que ustedes tomen eso para sí. Dios no nos dio la fe para, preste atención, Dios no nos dio la fe poderosa para que nosotros en cualquier momento que tiene problemas, da un clic en un dedo y aparece Aladín y nosotros hacemos el milagro, la magia. No, mi amiga. Nosotros enfrentamos problemas, dificultades. Y cuántas veces yo personalmente, con toda la fe que yo tengo en mi Señor, yo llegué a decir, oh mi Dios, tenga misericordia de mí porque no aguanta, no da para aguantar, no da. Es mejor quíteme la vida que quedar enfrentando esa situación y no ver la respuesta del Señor. Es eso. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Él nos tolera. Entonces usted que me está viendo, no fundamente su fe apenas en las conquistas, porque va a tener momentos que usted va a perder y usted va a tener que tener fe para soportar aquella pérdida. Usted va a tener que tener fe para soportar las frustraciones.
Usted va a tener que tener fe para llorar, para humillarse más. Usted va a tener que tener fe para llegar y decir, tenga misericordia de mí, Señor. Usted va a tener que tener fe para decir, oh mi Dios, arranca mi vida de este mundo. No es fe solamente para tomar posesión, solamente los beneficios de este mundo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.